Bueno, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente al canal de Decisiones México. Hoy hablaremos acerca de la realización de histogramas y esta forma parte de lo que es la estadística descriptiva. Bueno, como introducción vamos a ver en qué consiste la representación gráfica de datos y básicamente tenemos dos tipos de métodos. Los que tienen que ver con los datos cualitativos, aquellos que entran en la escala nominal y ordinal, y para ello se hacen los diagramas circular y el diagrama de barras. Y si queremos abarcar con los datos cuantitativos, aquellos que pertenecen a la escala de intervalo y de la proporción o razón, entonces podemos utilizar el diagrama de líneas, diagrama de dispersión y el histograma. El día de hoy vamos a ver cómo realizar un histograma. Bueno, vamos a ver la definición del histograma. Un histograma consiste en una serie de rectángulos cuyo ancho es proporcional al rango de los valores que se encuentran dentro de una clase. De hecho, todos los histogramas deben de tener el mismo, deben de presentar que el ancho de cada barra es igual entre ellas. A eso se le denomina ancho de clase. Y te enseñaré en las siguientes diapositivas cómo calcularlo. Lo que sí va a cambiar es la altura. La altura es proporcional al número de elementos que caen dentro de cada clase. Uno de los primeros pasos para hacer el histograma es el ordenamiento de los datos crudos. Y eso nos da muchas ventajas. Una de ellas es que podemos identificar de manera inmediata el valor más grande y el más pequeño de manera muy rápida. Una vez que tenemos ordenados los datos, también es fácil dividirlos en secciones. Las clases que se hacen se pueden dividir de manera muy rápida. Y en algunas ocasiones, al ver ya el orden de los datos, me puedo dar cuenta si algunos valores aparecen más de una vez en el arreglo. Y otra ventaja es que puedo ver si hay saltos, ¿no?, entre números, entre un número y otro. O sea, se puede observar la distancia entre valores sucesivos de los datos. Bueno, vamos a revisar cuáles son los pasos para realizar un histograma. Lo primero que tenemos que hacer es ordenar los datos de menor a mayor. Vamos a decidir el número de clases para dividir los datos, como paso número 2. Aquí lo que se recomienda es que sean entre 5 a 15 clases. Es un poco arbitrario decidir, pero podemos utilizar la regla de Sturges, que me dice que al tamaño de la muestra le saco logaritmo, lo multiplico por 3.3 y le sumo 1. K es el número de clases y N es el tamaño de la muestra o de la población que se examina. Posteriormente, el paso número 3 es calcular el ancho de la clase. Tenemos aquí una fórmula muy sencilla. Una vez que encontramos el valor máximo de los datos, vamos a ir al valor unitario siguiente después de ese dato. En el ejemplo que vamos a ver cómo funciona esta parte. Luego le restamos el valor mínimo, menos x subíndice 1 entre paréntesis, entre k. Obviamente tenemos que tener ya el número de clases para poder calcular el ancho de clase. Como paso número 4 vamos a realizar una tabla de distribución de frecuencias. Y por último vamos a ilustrar los datos en un diagrama. Bueno, vamos a revisar el ejemplo que utilizaremos para hacer el histograma. Aquí es una empresa que se dedica a la fabricación de alfombras, en este caso el gerente de producción, que es el responsable de esa fabricación de más de 500 telares. Para no tener que medir la producción diaria en metros de cada telar, tomo una muestra de 30 telares cada día. Entonces, una de las ventajas de utilizar muestras es reducir el tiempo, ¿no?, para poder detectar las condiciones de operación, en este caso de los telares. Y lo que se utiliza es un valor de tamaño de muestra de 30, con lo que llega a una conclusión respecto a la producción promedio de alfombras de las 500 máquinas. Los datos sin procesar son los siguientes. Entonces, si te das cuenta, aquí estoy poniendo x1, el 1 sin paréntesis, x2, es así como van los datos, cómo se van obteniendo con respecto a la toma de muestras. Se tienen 30, ¿no? Entonces tenemos 16.2, 16, 15.2. Pues los datos, como verás, no están ordenados.
Bueno, y el paso 1 es efectivamente darle orden a los datos. Aquí ya ponemos entre paréntesis el 1, que significa que es el mínimo, que es 15.2. Luego el siguiente, x subíndice 2 entre paréntesis, es igual a 15.4. Luego es 15.6, 15.6 de nuevo, se repiten. Hay que colocar los números, aunque se repitan, a eso se le llaman frecuencias. Luego 15.7, otra vez 15.7, este dato se repite dos veces. Más adelante lo vamos a ver cómo se hace en la elaboración del histograma. Luego posteriormente tenemos 3 veces el 15.8, 4 veces el 15.9, 4 veces el 16, 16.1, 2 veces el 16.2, 3 veces el 16.3, 2 veces el 16.4, luego 16.6 y 2 veces el 16.8, y el dato mayor es 16.9. Entonces era lo que se hablaba de las ventajas de ordenar los datos. No vemos qué número se repite más, cuál es el mínimo y cuál es el máximo. Bueno, vamos a hacer el paso número 2, que ya sustituyendo el tamaño de la muestra n y haciendo los cálculos, nos da acá que es igual a 5.87, pero no puedo poner 5.87 clases, entonces podemos cerrar a 6 clases. El paso 3 es precisamente encontrar el intervalo de clase. El valor máximo es 16.9 y nos vamos al siguiente valor, ¿sí? El siguiente valor, que como está en decimales con una cifra significativa después del punto, el valor que seguiría sería el 17, y restamos el valor mínimo y dividimos entre k, el número de clases. Ya tenemos aquí k, 6. Entonces esta resta entre 6 me da 0.3, que es el ancho de clase. El paso número 4 es generar una tabla de frecuencias. Aquí te estoy presentando, para que sea más fácil, todos los datos ordenados, y vamos a ver cómo se hace esa tabla de distribución de frecuencias. Bueno, en la primera columna tenemos que poner la clase I. Entonces sería la clase 1, la clase 2, la clase 3, 4, 5 y 6. Son 6 clases. Bueno, la siguiente columna, después de que encontramos o ponemos las clases en la tabla, viene el intervalo de clase. Aquí vamos a tomar como límite inferior el valor mínimo de todos los datos, que es 15.2. Recuerda que el ancho de clase es de 0.3. Entonces el siguiente valor mínimo de la clase 2 es 15.2 más 15.3, sería 15.5. Ahora ya tenemos los límites inferiores de la clase 1 y 2. Entonces tengo que encontrar ya el límite superior de la clase 1. Como son valores que van de 15.2 a 16.9 y tenemos una cifra significativa después del punto, el valor atrás del 15.5 es el 15.4. Ese es el límite superior de la clase 1. Entonces ya podemos tener el intervalo de clase 1, que es de 15.2 a 15.4. Hacemos lo mismo para la clase 2. Allá podemos ver que sería 15.4 más 15.3 sería 15.7. De aquí a acá debe de haber 0.3 y de aquí a acá debe de haber 0.3 metros. Recuerda que las unidades están en metros. Y ya podemos calcular de manera muy fácil la siguiente clase, que sería de 15.8 a 16. La siguiente de 16.1 a 16.3, luego de 16.4 a 16.6 y la última de 16.7 a 16.9. Con este ancho de clase de 0.3 y con el número de clase 6, llegamos que el límite superior de la última clase incluye el valor más alto de los datos, 16.9. Si esta clase no incluyera el valor máximo, algo estamos haciendo mal. Entonces tenemos que revisar los pasos anteriores, desde que encontramos el número de clases y el ancho de clase.
Muy probablemente tengamos que hacer cambios en el ancho de clase para que no tengamos ese problema. Continuamos. Existe una convención de puntos extremos. En muchos de los libros aparecen el intervalo de clase de esta manera, lo cual es correcto. Pero en muchos libros de ingeniería vas a encontrar que existe una convención de puntos extremos. Lo que nos dice esta forma, recuerda que el 15.1 con el paréntesis que se pone aquí quiere decir que nunca va a tocar al 15.1, es decir, es un intervalo semicerrado. En cambio, en la parte superior sí incluye el 15.4. Entonces, valores mayores a 15.1 y valores exactamente igual a 15.4 entrarían en este intervalo. Hacemos lo mismo para las siguientes clases. Si te das cuenta, aquí se repite el número, entonces sería muy fácil arrastrar, por ejemplo en Excel o en tu libreta si lo haces a mano, es ver cuál valor quedaría aquí y acá. Obviamente el que si nos da un 15.4 se pondría en la primera clase, porque en esta el paréntesis me está diciendo que es un intervalo semicerrado y no incluye el 15.4. Y así le hacemos sucesivamente, quedaría para la tercera clase, paréntesis 15.7, 16, corchete. Luego paréntesis 16, 16.3, corchete. Paréntesis lado izquierdo 16.3, 16.6. Y la última sería paréntesis 16.6, 16.9 cerrado. Entonces es una manera de cómo poner los intervalos de clase por la convención de puntos extremos. Bueno, si estás empezando a hacer histogramas, utiliza la que más te acomodes. Entonces yo he visto que muchos de mis alumnos les gusta manejar este intervalo de clase, pero a mí se me hace más cómodo manejar esta que está acá. Luego las marcas de clase MI se calculan con la siguiente fórmula. Es el límite superior de la clase I menos el límite inferior de la clase I entre 2, pero usando la convención de puntos extremos. Entonces quedaría 15.1 más 15.4 entre 2 nos da 15.25. Hacemos lo mismo para la siguiente clase, debe de dar 15.55, para la siguiente 15.85, 16.15, 16.45 y 16.75. De hecho, calculando la primera marca de clase, nada más sumas 0.3, que es el ancho de clase, y ya no tendrías que hacer todas las operaciones de esta fórmula. Luego vamos a ver F subíndice I, que es la frecuencia absoluta. Ya vimos la marca de clase. Y FI, en este caso, tengo que contar cuántos valores caen entre 15.2 y 15.4. Entonces, yo los puse ahí con circulito del color que está el intervalo de clase. Y tenemos que hay dos valores en ese intervalo de clase, o en la clase 1. Hago lo mismo para la siguiente y vamos a ver cuántos valores hay entre 15.5 y 15.7. Tenemos que está el 15.6 repetido 3 veces y el 15.7 repetido 2 veces. Contamos y son 5. La siguiente clase, la clase 3, es de 15.8 a 16. De 15.8 a 16. Y tenemos que hay 11 datos. Luego la siguiente clase, la clase 4, son valores comprendidos entre 16.1 a 16.3. Es decir, valores mayores a 16 hasta valores que empatan con el 16.3. Y tenemos que hay 6 valores. Aquí no consideramos el 16, ¿no? Ya es de la clase anterior. Si ves que aquí está el 16, y repito, este es un intervalo semicerrado,
que no incluye al 16, son los valores mayores a 16. Si hubiera valores como 16.01 entrarían en este intervalo y no en el anterior. En este caso tenemos que el primer valor es 16.1 y el último valor es el 16.3, que es incluyente aquí en el intervalo. Aquí está el corchete. Luego, la siguiente clase 5 y 6 lo vamos a hacer en un solo paso. Aquí ya quedó claro cómo se hacen. Entonces, para la clase 5 tenemos 3 valores. Y para la clase 6 tenemos también 3 valores. Entonces tenemos la frecuencia absoluta. Luego vamos a poner en una columna siguiente la frecuencia absoluta acumulada. Entonces se pone con F mayúscula. El subíndice es F1, primera clase, que es igual a la frecuencia absoluta. Entonces aquí no hay problema, nos debe de dar siempre el mismo valor que de la clase 1. En la frecuencia absoluta acumulada de la clase 2, F sub 2, es igual a la frecuencia absoluta de la clase 1 más la frecuencia absoluta de la clase 2. Es decir, 2 más 5 quedaría 7. Luego, la frecuencia acumulada de la clase 3, agarramos simplemente la frecuencia acumulada de la clase 2, que es 7, más la frecuencia absoluta de la clase 3. Sería 7 más 11, 18. Y así hacemos de manera consecutiva las clases 4, 5 y 6. Y te darás cuenta que es 24, 27, 27. Y la frecuencia absoluta acumulada de la clase 6 siempre contendrá el tamaño de los datos. En este caso tenemos 30 datos, debe dar 30. Si no te dan los números, aquí si no te dan los números, te diera otro diferente, entonces hay que revisar, diferente al tamaño de muestra o de población. Luego viene la frecuencia relativa, HI, está como relativa, la podemos multiplicar por 100 para que me den porcentaje, o la puedo dejar así en decimales. Simplemente dividimos para cada frecuencia absoluta de la clase entre el tamaño de los datos. Entonces en este caso sería 2 entre 30 igual a 0.07. 5 entre 30 daría 0.17. 11 entre 30 0.36. El siguiente es 0.2, 0.1 y 0.1. Esta es la frecuencia relativa para cada clase. Luego tenemos la frecuencia relativa acumulada. Si te das cuenta, las acumuladas siempre se ponen en mayúscula. Ese es un principio que utilizaremos en distribuciones de probabilidad. Entonces HI, la primera es la acumulada, es decir, H1 sería 0.07. H mayúscula 2 sería sumar 0.07 y 0.17 y quedaría 0.24. Luego a 0.24 le sumamos 0.36, nos da 0.6. Luego 0.6 más 0.2 me da 0.8, 0.8 más 0.1, 0.9 y 0.9 más 0.1 me da la unidad. Y ahí tenemos concluida nuestra tabla de frecuencias. Dado que tienen diferentes alturas porque fue dinámica la presentación, hice un resumen de la tabla. En realidad debería de verse de la siguiente manera, ¿no? Una tabla más limpia. Y esta sería la tabla de distribución de frecuencias. Aquí están las clases. La 1, 2, 3, 4, 5, 6, los intervalos de clase. La marca de clase se pone con la letra M minúscula. La frecuencia absoluta. La frecuencia absoluta acumulada. Frecuencia relativa. Y frecuencia relativa acumulada. Con estos datos podemos hacer el histograma y los polígonos de frecuencia y las ojivas menor que. El paso 5 es ilustrar los datos en un diagrama. Entonces lo que hacemos es poner
en la parte, en el eje de las X, en la parte de abajo, ponemos los intervalos, ¿no? Entonces dijimos que era de 15 a 15.4, de 15.5 a 15.7, de 15.8 a 16, de 16.1 a 16.3, de 16.4 a 16.6 y de 16.7 a 16.9. Acuérdate que calculamos aquí la frecuencia absoluta y en este eje se ponen las frecuencias. O sea, F minúscula I. Entonces, para la clase 1 la altura debe de ser de 2. ¿Sí? Los rectángulos son todos del mismo ancho. No pueden ser de diferente ancho. Ese ancho es el ancho de la clase. Lo que sí va a cambiar es la altura, ¿no? Entonces la segunda clase tiene una altura, o tiene 5, tiene una frecuencia de 5, la tercera de 11, la cuarta clase de 6, la quinta clase de 3 y de 3. Yo les recomiendo que usen colores, iluminamos cada uno de diferente color, cada rectángulo de diferente color, o podemos poner diferentes ashurados, ¿sí? Líneas, puntos, alguna en blanco, para poder distinguirlas. Entonces esto quedaría ya finalmente así, ya tendríamos nuestro histograma. El diagrama, el mismo diagrama, pero con etiquetas de convención de puntos extremos. Entonces ponemos convención de puntos extremos. Si te das cuenta, aquí está el intervalo semicerrado, el cerrado, y así para las diferentes clases. Entonces lo podemos presentar así, o lo podemos presentar de esta forma. Estas unidades están en metros, ¿recuerdas? Son los telares, en metros. Luego, en el mismo paso, yo usé un software, Minitab, y se puede hacer de dos maneras. Posteriormente haré un video con el uso del Minitab, pues para este problema y para algunos otros, y utilicé la opción puntos de corte. Entonces, aquí lo diferente es que Minitab utiliza la convención de puntos extremos, pero en sentido contrario. O sea, el límite inferior es cerrado y el límite superior de cada clase es semicerrado o semiabierto. Entonces quedaría el punto inferior, incluye de aquí, al 15.2, y el superior es 15.5 semicerrado, o sea, no llega a 15.5, llega antes. Luego 15.5 a 15.8 y así de manera hasta la última clase. Lo que cambia es simplemente la presentación de la información, ya que Minitab no pone las marcas de clase, Minitab no las pone, pero utiliza aquí si te das cuenta, el 15.2 está acá, luego sigue el 15.5, así hasta el 17. Si tú pudieras ver, de hecho se puede hacer en Minitab con la escala, hay una opción para ver la escala, y si tú te pones con la escala del software y te ubicas en esta altura, te va a aparecer que en el eje de las X es 15.35 y la frecuencia es de 0, ¿no? O sea, la marca de clase no la pone, pero se puede obtener en el software. Luego viene usando igual Minitab, pero la marca de clase, usando lo que es el midpoint, también se puede hacer. Y aquí le ponemos la marca de clase y nos queda, si te das cuenta, tienen las mismas alturas las barras que en el gráfico anterior. Luego cambia un poco en el mismo software, inclusive si de manera automática le podemos poner el número de clases, obviamente van a cambiar los números, pero siempre estos de acá, las frecuencias, pero siempre la suma nos va a dar 30. Entonces es un poco el poder tener cierta habilidad y cierto feeling para entender cómo manejar los datos. Este es otro diagrama, es con el software Stat Tools de Decision Tools. Si te das cuenta, en este software los puntos medios, las marcas de clase son de mayor precisión.
Los intervalos mínimo y máximo también le da mayor precisión, pero la sumatoria, o bueno, las frecuencias para cada clase son iguales. 2, 5, 11, 6 y 3. 2, 5, 11, 6, 3 y 3. Entonces esta es otra manera, ¿no? Este software corre en Excel y la verdad es muy utilizado. Yo lo utilizo mucho para otras materias, como son en el análisis de decisiones, análisis de riesgo. Entonces podemos utilizar este software. Este es otro diagrama que se usa en Excel, es un complemento, un add-in, y si te das cuenta aquí se utiliza los intervalos como te los expliqué hace rato, semicerrado lado izquierdo y cerrado lado derecho. En este software tú le das el ancho de la clase, punto 3, le dices un valor abajo del mínimo, 15.1, y un valor arriba del máximo. Y hace el mismo histograma y con las frecuencias. Es muy parecido. Este es otro software en el libro de Probabilidad Estadística para Ingeniería de Antonio Nieves. Entonces viene incluido en el libro. Y de manera no te da mucho margen al cambiar ciertos atributos del gráfico, pero se me hace muy bueno. Aquí pone la marca de clase, aproximadamente la que calculamos nosotros. Lo que sí es que el ancho de clase sí cambia, pero muy poco de una clase a otra. Pero si te das cuenta, nos da la misma configuración del histograma que vimos o que hicimos manualmente. Bueno, continuamos con la construcción de los histogramas. Ahora vamos con el histograma de frecuencias relativas. Voy a poner aquí la tabla de frecuencias para recordar los datos. Y el histograma de frecuencias relativas se construye precisamente con la frecuencia relativa HI, con HI. Y a cada intervalo de clase se ponen las etiquetas, obviamente aquí en el eje de las X. Y vemos que la primera clase, el valor de HI es 0.07, 0.17 para la segunda clase, 0.36 para la tercera clase, para la cuarta 0.2, quinta y sexta clase 0.1. Entonces estas son las frecuencias relativas. Tiene ciertas ventajas. Recuerda que en este ejemplo se tomaba una muestra de 30 telares. Muy probablemente al siguiente día se tome una muestra de 30 o diferente, pero las proporciones en general deberían de estar muy semejantes. Por ejemplo, esta clase, el número absoluto muy probablemente sea diferente a 6, muy probablemente sea diferente a 6, pero la proporción puede guardar el 0.2 que está aquí. Entonces es una ventaja tener el histograma de frecuencias relativas, dado que yo puedo estar viendo en términos de proporción de porcentajes cómo se mueven los números dentro de los intervalos. Luego viene el polígono de frecuencias. Lo que vamos a hacer es utilizar las marcas de clase que están aquí, y vamos a agregar dos marcas con frecuencia 0 a los lados. Entonces ponemos las marcas de clase 15.25 a 16.75. Agregamos una clase más con el ancho de clase 16.75 más 0.3 me da 17.05 con valor de 0, y es simplemente para unir este punto al eje de las X. Y aquí 15.25 menos 0.3 da 14.95 y se une la línea. Entonces ahí tienes el polígono de frecuencias. Es muy parecido, si te das cuenta, al histograma. Inclusive se puede construir el histograma a partir del polígono de frecuencias. Simplemente poniendo rectángulos aquí. Sería el primer rectángulo. Luego el segundo rectángulo aquí. Lo puedes trazar en una hoja de papel. Y al final te darás cuenta de que podemos obtener el histograma a partir de un polígono de frecuencias. Luego viene la ojiva menor que, con valores absolutos. Se le conoce como distribución de frecuencias absolutas acumuladas. Bueno, en este gráfico podemos ver cuántos valores están por encima o por debajo de ciertos valores, en lugar de encontrar un valor absoluto dentro de cada clase o cada intervalo. Lo que vamos a poner es el límite superior por clase. Entonces tenemos 15.4 sería
acá, luego 15.7, 16, 16.3, 16.6 y el máximo es de 16.9 y agregamos un valor, el valor le restamos 15.4 a le restamos 0.3 a 15.4 y me da 15.1. Entonces tenemos que leerlo de la siguiente manera: ¿cuántos valores hay menos o iguales que 15.1? Obviamente aquí se sale de las frecuencias que obtenemos, es decir, no hay, entonces se pone a nivel de 0. Luego la siguiente es cuántos valores hay menores o iguales a 15.4. Simplemente con la frecuencia absoluta acumulada podemos encontrar que el valor es de 2. El siguiente es menor o igual a 15.7, es 7. Luego menor o igual a 16 es 18. Menor o igual a 16, 18. Menor o igual a 16.3, 24. 24. Menor o igual a 16.6, 27. Y menor o igual a 16.9 es 30, el total de los datos. Vamos a hacer un ejemplo posteriormente. También se hace un polígono de frecuencia relativa acumulada. Entonces aquí utilizamos los valores de H y construimos, ¿no?, lo mismo que hicimos hace rato. Bueno, vamos a ver un ejemplo del polígono de frecuencia relativa acumulada, y es muy común que nos hagan preguntas como este tipo: encontrar la probabilidad de que al tomar una muestra la longitud esté entre 15.5 y 16 metros. Entonces lo que tenemos que hacer es ubicar el valor de 15.5, sería aproximadamente aquí, sería 15.5, aquí sería 15.6 y 15.7. Bueno, aquí está el 15.5 de nuevo. Trazamos una línea, ¿sí? Trazamos una línea que hasta donde corta el polígono, y posteriormente trazo una línea hacia el lado izquierdo hasta topar con la escala de la frecuencia relativa acumulada. Ese valor es aproximadamente de 0.12. Si podrás verificar, lo puedes verificar en una hoja de papel milimétrico para que tengas una mayor exactitud. Ahora vamos a buscar la de 16 metros hasta acá. Afortunadamente ya tenemos una línea ahí que corta, ¿sí?, que corta aquí al polígono, y posteriormente trazo una línea a la izquierda. Ese valor es de 0.6 y la probabilidad de la diferencia entre 0.6 y 0.12, que es 0.48 o 48%. Bueno, aquí tenemos un segundo ejemplo del polígono de frecuencia relativa acumulada. Nos pueden preguntar que encontremos la probabilidad de que al tomar una muestra la longitud sea mayor a 16.5 metros. De nuevo trazamos una línea, aproximadamente ahí tenemos 16.5 metros, y leemos, trazamos otra línea una vez que toque el polígono. Recuerda, voy a poner aquí el puntero. Entonces aquí donde corte el polígono trazo una línea al lado izquierdo, pero nos están pidiendo cuál es la probabilidad de que al tomar una muestra de 16.5 sea mayor. No te vayas a confundir y decir que es de aquí hacia acá, sino realmente es entre 1 y este valor que tenemos aquí, que es aproximadamente el 12%. Entonces te das cuenta, es de mucha utilidad este tipo de polígonos, y se utiliza mucho en unidades que verás más adelante en probabilidad. En aspectos de probabilidad nos sirve utilizar estos conceptos básicos. Bueno, esto es todo por hoy. Te agradezco tu visita al canal de Decisiones México. Sigue estudiando y preparándote, y ver mis videos que posteriormente publicaré en el área de estadística y probabilidad. Mucha suerte, hasta luego. Un saludo a mis exalumnos de la Universidad Politécnica del Valle de México y a mis alumnos del Tecnológico de Estudios Superiores de Coacalco. Hasta luego.